Bienvenidos a nuestro viaje a través de la profunda historia y orígenes del budismo. Gran parte de nuestra comprensión proviene de las escrituras antiguas, lo que la convierte en una exploración compleja pero fascinante. Nuestro viaje comienza con Siddhartha Gautama, nacido en una familia noble en Lumbini, Nepal, alrededor del 563 a.C. Fue criado en el lujo, pero la realidad del sufrimiento humano lo perturbó profundamente. A pesar de los esfuerzos de su padre por protegerlo del dolor del mundo, Siddhartha se aventuró y vio la vejez, la enfermedad y la muerte. Angustiado y desencantado, abandonó su vida palaciega en busca de comprensión. Acercarse a varios líderes espirituales y practicar un ascetismo severo no dio respuestas. Sin embargo, mientras meditaba bajo un árbol Bodhi, Siddhartha finalmente experimentó la iluminación. Después de esta transformación, fue conocido como Buda, el despierto. Sus nuevas enseñanzas ofrecieron un camino intermedio entre la abnegación extrema y la autocomplacencia. El principio clave del Buda eran las 4 nobles verdades: la vida significa sufrimiento, el origen del sufrimiento es el apego, el cese del sufrimiento es alcanzable, el camino hacia el cese del sufrimiento es el óctuple camino noble. El Buda también introdujo la noción de karma, de cómo las acciones positivas o negativas conducen a reacciones positivas o negativas. Este concepto fomentó el comportamiento ético y desalentó la conducta incorrecta. Durante los años siguientes, Buda y sus monjes viajaron por todo el norte de la India. Mucha gente abrazó sus enseñanzas y el budismo echó raíces y floreció. Después de que Buda falleciera alrededor del año 483 a.C., sus discípulos conservaron sus enseñanzas en el canon Pali, formando el Tripitaka, también conocido como las 3 cestas. El budismo pronto evolucionó hacia diferentes sectas y escuelas, cada una de las cuales interpretaba las palabras de Buda de manera diferente. El budismo Mahayana, al ser el más frecuente, fomentó la compasión y la sabiduría para todos los seres sintientes. El budismo se extendió gradualmente a varias partes de Asia durante los siguientes siglos, absorbiendo y siendo absorbido por diferentes culturas, dialectos y creencias. Uno de los budistas más influyentes de la historia fue el emperador Ashoka, que gobernó la mayor parte del subcontinente indio alrededor del 268-1232 a.C. Sus edictos promovieron la no violencia, la tolerancia y la compasión, todos valores budistas fundamentales. La escuela Theravada, que se encuentra principalmente en Sri Lanka y el sudeste asiático, es la única rama superviviente del budismo más antiguo. Mientras tanto, la escuela Vajrayana, conocida por sus prácticas esotéricas y rituales tántricos, prospera principalmente en el Tíbet y Mongolia. Con el tiempo, las prácticas y creencias budistas se infundieron en diferentes costumbres y tradiciones locales, culminando en las formas ricamente diversas que observamos hoy. En el siglo I después de Cristo, el budismo llegó a lo que hoy es Afganistán y Asia Central, llegando aún más a China a lo largo de la ruta de la seda, y luego a Corea, Japón y Vietnam. También se dirigió hacia el sur, hacia Sri Lanka y varios otros países del sudeste asiático. En el siglo VI, el budismo se convirtió en la religión estatal en algunos lugares como Sri Lanka y el Cáucaso. Las grandes universidades de Nalanda, Taxila y Vikramashila se convirtieron en centros de aprendizaje y filosofía budista. En la antigua ciudad de Gaya, la joya del budismo indio era el templo del Buda Mahatma, construido en 1931, y alberga las reliquias sagradas de Buda. Con el surgimiento del Islam y los cambios dentro del propio budismo, la religión enfrentó un declive significativo en algunas áreas. Sin embargo, recuperó su fuerza en el pasado reciente, y ahora es una de las religiones de más rápido crecimiento a nivel mundial. La llegada del budismo a Occidente, provocada por los encuentros del siglo XIX entre Asia y el Occidente colonial, condujo a nuevas formas de religión adaptadas al mundo moderno. Contrariamente a la percepción popular, los budistas no adoran a Buda como a un dios. En cambio, lo consideran un ser humano que despertó a la verdad última y busca seguir su vida ejemplar. Muchos occidentales se sienten atraídos por el budismo debido a sus conocimientos psicológicos, su énfasis en la meditación y la atención plena, y su promoción de la paz, la tolerancia y la compasión. El budismo no es un conjunto fijo de doctrinas sino un proceso continuo de descubrimiento y despertar. Cada persona debe probar y encontrar la verdad por sí misma, haciendo su viaje hacia la iluminación. El budismo ha dado forma fundamental a las culturas asiáticas, influyendo en el arte, la literatura, la filosofía y los valores sociales. Su profundo impacto en estas sociedades diversas es un testimonio de la universalidad y atemporalidad de sus principios. Incluso cuando la gente explora el budismo en el mundo moderno, las enseñanzas fundamentales siguen siendo clave: la comprensión de la impermanencia, la ley del karma, la práctica de la compasión y la aspiración de despertar en beneficio de todos los seres. El budismo predica el amor, la bondad y la compasión. Dirige a los seguidores hacia el control y la moderación de la mente y el cuerpo, promoviendo el bienestar físico, mental y espiritual. El objetivo central del budismo es el cese del sufrimiento. Esta aspiración humana universal, compartida por todos, ha atraído a innumerables personas a las enseñanzas de Buda durante más de 2500 años. A medida que nos sumergimos en el océano que es la filosofía budista, descubrimos perlas de sabiduría que brindan soluciones a muchos de los problemas con los que la humanidad continúa lidiando. Como en la vida, la adaptación es crítica en la historia, la evolución es esencial en la fe.
El budismo siempre ha estado guiado por este espíritu de cambio, y al mismo tiempo ha defendido la antigua sabiduría en su esencia. El budismo continúa evolucionando y adaptándose, resonando en la gente en su atractivo atemporal. A pesar de las transformaciones sísmicas en un mundo que cambia rápidamente, su mensaje de sabiduría, compasión y paz, sigue siendo un faro de esperanza tanto hoy como lo fue en la época de Siddhartha Gautama. Al concluir este viaje, esperamos que haya sido esclarecedor, proporcionando una apreciación más profunda de los orígenes, la evolución y la relevancia del budismo en nuestras vidas actuales. Aunque la historia de Buda tiene más de 2500 años, es perpetuamente nueva, como dijo una vez un hombre sabio, el budismo es en verdad infinitamente grande, su profundidad está fuera de toda medida, durará mucho más que todas sus opiniones negativas. Porque habla al corazón.